Hola, mi nombre es Jocelyn Lisbeth Ortiz, soy estudiante de la Universidad Nacional de El Salvador, licenciatura en la enseñanza de la matemática. Actualmente curso la materia de geometría euclídea 1, en lo cual en la tarea número 4 se nos ha pedido resolver dos ejercicios, a lo cual pues le vamos a dar la solución en este video. Para comenzar vamos a leer lo que nos dice el problema, y dice que en la figura determina la medida del ángulo OEQ, que es este de acá, OEQ, si el arco MN mide 80 grados y MQ es igual a QN, y tenemos que O es centro de la circunferencia. Pues como primer paso quizás sería analizar los datos que nos da el problema, y pues se nos dice de que O es centro de la circunferencia, a lo cual del punto O al punto B, este segmento de acá le podemos llamar radio. ¿Por qué razón? Porque del punto O al punto B hay un segmento que llega hasta el arco de la circunferencia, a lo cual por teoría se sabe de que es llamado radio. Entonces se nos dice también de que MQ es igual a QN, por lo cual pues quise ponerle ya al ejercicio como semejanza, porque son iguales. Entonces quise colocarles esa decoración ahí, y pues siguiendo analizando, si ya sabemos cuál es qué se entiende por radio, por decirlo así, podremos deducir de que al unir el punto O con el punto N hay otro radio. ¿Por qué razón? Porque parte del centro de la circunferencia y llega al arco de la circunferencia. Entonces vamos a quitar este dato de acá, y también podemos decir que desde el punto O al punto M hay otro radio. ¿Por qué razón? Porque también va del centro de la circunferencia a otro punto que está en el arco de la circunferencia. Entonces, ¿qué se tiene? Vemos que se nos forma un triángulo isósceles porque estos dos lados son iguales. Entonces, al trazar este segmento de recta de O al punto Q, o del punto Q al punto O, por decirlo así, tomando el triángulo MNO, se tiene que trazamos la altura, a lo cual, como es un triángulo isósceles, viene a ser bisectriz del triángulo MNO, a lo cual parte el ángulo O en dos ángulos iguales. Entonces, como tenemos la propiedad, vamos a escribirla, vamos a hacerla un poquito pequeña, que si de aquí vamos a dibujarla así, vamos a borramos eso de ahí. Vamos a poner la propiedad que dice de que si del centro de la circunferencia, vamos a unirlo con segmentos de recta, sale un ángulo más o menos así, vamos a borrar esto de acá. Se nos dice que si sale un ángulo, ¿qué podemos llamarlo? Lo vamos a llamar
vamos a llamarlo, por decir así, teta. Vamos a llamarlo teta. Dice esta propiedad de que este ángulo teta, la medida de este arco también va a ser teta. Entonces, si vemos que acá se nos forma un ángulo tomando los puntos M o N, se nos forma un ángulo con el arco que mide 80 grados. Entonces podemos decir de que el ángulo O mide 80 grados también, utilizando esa propiedad. Eso va a valer 80 grados. Vamos a ponerle grados. Ok, de esa manera. Entonces tenemos un triángulo, isósceles, a lo cual su ángulo es 80 grados. Como podemos ver, este segmento de recta o la altura, la bisectriz, como queramos llamarla, nos viene a formar dos triángulos iguales, a lo cual también vienen a ser isósceles. ¿Por qué vienen a ser isósceles? Porque tienen dos de sus lados iguales. Por lo tanto, siguiendo observando el triángulo MNO, se sabe que es isósceles. Entonces quiere decir que a lados iguales se ponen ángulos iguales. Entonces, si este ángulo de acá si este ángulo de acá mide alfa, lo vamos a llamar alfa. También este ángulo va a medir alfa. Vamos a ponerle alfa. Y a este también le vamos a ponerle vamos a llamarle alfa. Entonces, para encontrar el valor de alfa, como ya se sabe que el triángulo OMN es isósceles, pues se nos haría fácil encontrarlo. Lo vamos a hacer de la manera de que la suma de los ángulos internos de un triángulo se sabe que es 180 grados. Entonces, aplicando esa propiedad, nos quedaría que de la siguiente manera. Entonces nos quedaría que la sumatoria de los ángulos es 180, a lo cual 180 le restamos 80, a lo cual vendría a ser igual a 2 veces alfa. Entonces nos queda así. A 2 alfa. Entonces 180 menos 80 nos da 100. 100 es igual a 2 alfa. De esa manera.
A lo cual, si pasamos este 2, porque está multiplicando, lo pasamos a dividir, nos quedaría 100 dividido entre 2. A lo que nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo, que 180 menos 80 es igual a 100 grados. Vamos a ponerle el símbolo de grados. Nos quedaría así. Entonces, ya aplicando la fórmula, haciendo la resta, perdón, nos quedaría que 100 es igual a 2 alfa, perdón, aquí arriba, pues este de acá es 2 alfa, sería 2 alfa. Entonces nos quedaría que 100 sobre 2 nos queda que 100 sobre 2 es igual a lo cual, al hacer la operación, nos queda que alfa es igual a 50 grados. Entonces, alfa sabemos que vale 50 grados. Alfa vale 50 grados, pues podemos colocárselo. Ya cambiándolo, nos quedarían 50 grados. Ok. Nos quedarían 50 grados. Así. Vamos a cambiarle color a este segmento para que pues resalte un poco. Lo vamos a dejar así. Entonces ahora vamos a observar que se nos forma un cuadrilátero uniendo el punto MQ o E. Entonces tenemos un cuadrilátero, a lo cual pues vamos a trazar un círculo uniendo estos puntos para tener un cuadrilátero inscriptible en un círculo, en una circunferencia. Vamos a hacerlo de la siguiente manera y vamos a trazar la circunferencia. Vamos a dibujarla. Creo que se nos formó un poquito mal. Vamos a borrarla. Vamos a dibujarla de nuevo. Y nos va a quedar así, a lo cual pues le vamos a cambiar color para que nos quede, se nos resalte. Le vamos a poner rojo. También le vamos a cambiar el estilo del trazo. Nos va a quedar así. Pues vamos a aplicar propiedad de la circunferencia.
a lo cual pues para poder sacar el valor del ángulo Q, del ángulo OEQ, a lo cual vamos a ponerle valor a ese ángulo. Vamos a hacerlo fuera. Le vamos a llamar vamos a llamarle X. Vamos a llamarle X. Pues para encontrar el valor de X vamos a aplicar la propiedad de ángulo inscriptible, a lo cual pues vamos a dibujar la propiedad, que es así, de esta manera. Entonces nos interesa vamos a quitarle el nombre a los puntos, a lo cual si tenemos un ángulo, dentro de una circunferencia y este no está en su centro, pues le vamos a dar el valor a este ángulo va a ser el valor de este ángulo va a ser 2 veces el valor de su arco. Eso por propiedad de ángulo inscrito dentro de una circunferencia. Vamos a colocarle X para que entonces este va a valer 2 veces X por propiedad. Entonces esto nos va a servir para encontrar el valor de X acá, a lo cual pues podemos darnos cuenta de que el ángulo MQO tiende este ángulo, a lo cual va a medir 2 veces pues este ángulo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Pues continuando aplicando la propiedad de ángulo inscriptible dentro de una circunferencia, pues quise dibujarlo de esta manera, solo que ya no les puse los puntos, pero sabemos que este es el punto M, este es el punto Q, este es el punto E y este es el punto O. Entonces, ya sacándolo de ahí, si nosotros le cambiamos, le voy a cambiar color a la circunferencia para que se distinga cuál es la que estábamos utilizando. Nos va a quedar así, de esa manera. Entonces, acá tenemos de que contamos con un ángulo de 50 grados. Como por propiedad se sabe que es 2 veces pues su arco, entonces el arco vendría a ser 100 grados, a lo cual acá también tenemos que el arco es el doble del ángulo de un triángulo inscrito en una circunferencia. Entonces a lo cual vamos a colocar acá, lo vamos a hacer por acá, que 100, porque es 2 veces el ángulo, es igual a 2 veces X. ¿Por qué? Porque el arco es 2 veces el ángulo. Entonces, como también tenemos que este ángulo tiene el mismo arco, por tanto es igual a 2X. Continuando resolviendo, tenemos que esos 100 lo vamos a dividir
sobre los dos. No sé qué pasa acá. Esto vendrá a ser igual a x. Entonces vamos a tener que x es igual a 50 grados. Entonces esto es todo lo que estábamos buscando, el valor de x, y utilizando esta propiedad obtuvimos que el valor de x es igual a 50. Entonces, en conclusión, vamos a ponerle por acá, en conclusión, el ángulo OEQ es igual a 50 grados. Y pues esto vendría a ser más que todo la respuesta a nuestro problema. Hasta aquí este video. Hemos resuelto el primer ejercicio, pues ya daremos solución al ejercicio número 2. Pues voy a resolver el siguiente ejercicio, que es el número 2. Entonces se tiene de que ya colocamos los datos, donde nos dice que en la figura AB y AC son diámetros de la circunferencia. Entonces nos pide determinar AE. Entonces, como no lo conocemos, le voy a llamar X para distinguirlo. Entonces, para completar acá AF, pues voy a usar una variable a lo cual le voy a llamar A. Pues porque estos datos pues nos pueden servir más adelante. Bueno, pues para continuar vamos a trazar, vamos a hacer trazos auxiliares para poder aplicar ciertos teoremas y poderle darle solución al problema. Pues vamos a trazar los trazos auxiliares. Lo voy a hacer de esa manera. También vamos a trazar otro de acá, del punto C al punto P, pero como son los trazos que hemos trazado, le vamos a cambiar cambiarles el estilo. También le vamos a cambiar color, le vamos a poner un azul, verde. Un anaranjado. Vamos a poner anaranjado para que se vea mejor. Entonces también vamos a completar ángulos. Como en este ángulo sabemos que este mide 90 grados, entonces la sumatoria de este ángulo más este ángulo pues también va a ser 90 grados, a lo que también le vamos a poner nombre a los ángulos que no conocemos. Entonces ese sería alfa y ese sería beta. Vamos a moverlos. Entonces vamos a establecer una relación con lo que hemos dicho de que alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces vamos a hacerlo de esta manera.
Esto será igual a 90 grados. Esta es una relación. Entonces quizá la vamos a dejar de rojo para que se pueda ver más bien. Entonces establecemos esa relación para terminar de completar ángulos. Entonces, como también acá tenemos un ángulo de 90 grados, pues podemos establecer que acá la suma de estos otros dos ángulos pues también van a ser alfa más beta, a lo cual vamos a seguirlo completando de esta manera. Este vendría a ser este de acá, pero como también vamos a establecer este de acá primero, porque acá tenemos un ángulo de 90 grados, entonces necesitamos saber el valor de este ángulo de acá, que le vamos a asignar le vamos a establecer el valor de alfa. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos beta, entonces como este no es un triángulo como se puede observar acá, de que este lado no es igual a este, entonces acá le vamos a dar alfa, porque la sumatoria de alfa más beta es igual a 90 grados, y como acá tenemos también que ese de allí mide 90 grados, entonces ese vendría a ser alfa. Entonces el ángulo de acá, que lo vamos a trazar también, que va a venir a ser este ángulo, va a venir a valer beta, porque acá se sabe que este de acá mide 90, porque este mide 90, entonces acá se formaría un ángulo llano, lo cual mide 180 grados, y restándole los 90 de este ángulo que está acá, nos quedaría que este ángulo de acá también vale 90 grados. Entonces a ese le colocamos el valor de beta, porque no podemos ponerle alfa y alfa porque no hemos comprobado que es un triángulo isósceles. Entonces la sumatoria, como ya lo habíamos establecido acá, de alfa más beta es igual a 90 grados. Para que se vea mejor este ángulo de acá, vamos a formar el ángulo. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo de acá. Pues simplemente vamos y nos quedaría de esta manera. Este vale beta. Entonces, para establecer, aquí vamos a establecer otra relación. Aquí no podemos decir que este también vale beta, porque no hemos comprobado que es un triángulo isósceles, por lo tanto la sumatoria de estos dos ángulos también es 90 grados, y no podemos ponerle que aquí vale beta porque entraríamos en una contradicción de beta más beta. Entonces no podríamos decir de que este ángulo es igual a este, así es de que por lo tanto la medida de este ángulo va a ser alfa, porque es con la que estamos trabajando, y la medida de este otro ángulo va a ser beta.
Pues entonces, como sabemos y venimos diciendo que alfa más beta es igual a 90 grados, vemos que acá se nos ha formado un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que alfa más beta es igual a 90. Entonces acá tenemos a alfa y acá tenemos a beta, por lo tanto miden 90 grados. Entonces quiere decir que el ángulo de acá mide 90 grados. Vamos a dibujar, vamos a trazar el ángulo. Entonces tenemos que ese ángulo de ahí también forma 90 grados. Entonces podemos ver que al trazar el segmento CB, pues tenemos ángulos acá, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, como venimos diciendo de que este ángulo mide 90 grados y la relación que hemos establecido que alfa más beta es igual a 90 grados, pues entonces podría decirse que este ángulo de acá pues no le queda más que medir alfa, porque su ángulo adyacente pues mide beta. Entonces vamos a dibujar el ángulo. Vamos a dibujar el ángulo, a lo cual dijimos que le vamos a llamar alfa. De esa manera. Y este ángulo pues no le queda más que ser beta, porque alfa más beta dijimos que era igual a 90 grados, y como se sabe que la sumatoria de un ángulo interno es 90 grados, pues vamos a trazar este otro ángulo, a lo cual le vamos a llamar beta. Pues acá debemos de tomar en cuenta que no podemos llamar a cualquier alfa y a cualquier beta, porque estamos hablando de la relación de alfa más beta es igual a 90. Entonces pues vamos a aplicar el teorema de la altura, lo cual pues vamos a dibujar y vamos a decir lo que dice este teorema. Pues aplicando el teorema de la altura, primero hay que saber qué nos dice el teorema de la altura. El teorema de la altura dice que la altura elevada al cuadrado es igual al valor de el segmento M multiplicado por el segmento N. Pero este teorema se puede aplicar solo en triángulos rectángulos cuando no se conoce la altura, y pues viene a formar dos triángulos rectángulos con M y N. Entonces al aplicarlo en el triángulo AEP, como este ángulo de acá dijimos que valía 90 grados, entonces al trazar la altura al punto F, entonces nos queda de que este segmento FP vendría a ser N, por tomarlo así, y esta A vendría a ser M, basándonos en este teorema, a lo cual sería igual a la altura al cuadrado. Entonces, ya aplicándolo primero en este triángulo, porque pues tenemos dos triángulos donde podemos aplicar el teorema de la altura, porque también tenemos el triángulo ACP, a lo cual también le vamos a aplicar el teorema de la altura para encontrar la altura, que fue un trazo auxiliar que trazamos. Entonces, sacando de que la altura
que vendría a ser el segmento EF elevado al cuadrado, es igual a 2 multiplicado por A. A lo cual viene a ser que EF es igual a la raíz cuadrada de 2A, lo que nos quedaría como ecuación 1, que lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, aplicando ese mismo teorema en el triángulo ACP, nos queda que el segmento CP es igual a 2A, porque aquí le sumamos esta A, 2A, 2 más A, perdón, multiplicado por 3. Entonces nos queda que CP es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por 2 más A. Entonces esa vendría a ser la altura de cada uno de esos dos triángulos que se nos forman. Pero hay que tomar en cuenta de que este triángulo se nos forma haciendo trazos auxiliares. Entonces vamos a colocar el valor de los segmentos o de las alturas que acabamos de encontrar. Este vale 2 raíz de 2A. Y esta de acá vale raíz de 3 multiplicado por 2 más A. Así nos quedaría esa altura. Esta sería la altura de CP. Entonces vamos a observar el triángulo rectángulo AEF que se nos forma. Entonces, como ya conocemos una altura y conocemos uno de sus lados, entonces vamos a proceder a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de X, que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo. Pues entonces nos quedaría que esta X elevado al cuadrado, ya aplicando la fórmula, es igual a A al cuadrado más la raíz cuadrada de 2A, a lo cual nos queda que A al cuadrado más, quitamos como este de acá, ese de ahí va al cuadrado, este de acá está elevado al cuadrado, así. Entonces, para quitarnos este cuadrado, pues eliminamos la raíz y nos queda solo X es igual a A al cuadrado más 2A. Entonces X, para quitarnos este cuadrado de acá, pues le pasamos la raíz cuadrada al siguiente miembro, lo cual vendría a ser la ecuación 1. Entonces vamos a establecer también la ecuación 2 para sustituir 2 en 1. Hay que observar también de que el triángulo AEF es semejante al triángulo ACP. Pues aplicando semejanza, podemos decir que CP sobre EF es igual a A más 2, que sería AP, sobre AF, que sería A. Entonces ya acá lo tenemos con los números, lo cual sabíamos que el segmento CP pues vale raíz de 3, raíz factor de 3 multiplicado por A más 2 sobre EF, que era raíz de 2A, igual a A más 2, que ya dijimos que es el segmento AP, y sobre AF, que es le pusimos de variable A. Entonces, ya desarrollando
pues la semejanza o los datos que tenemos, pues podemos establecer o podemos decir de que para quitar esta raíz de acá, pues entonces acá, pues para quitar este cuadrado lo pasamos, para quitar esta raíz cuadrada la pasamos al siguiente lado de la igualdad como exponente. Entonces nos queda de esta manera, a lo cual pues esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. Pues desarrollando esto de acá, simplificando, pues simplificamos este a más 2 y también podemos simplificar este a más 2, a lo cual nos queda solo un factor. Y entonces acá también pues, y este 2 también lo podemos simplificar y podemos y acá solo nos queda a. Entonces multiplicamos 3 por a, nos da 3a, es igual a 2 multiplicado por a más 2, que era el factor que nos había quedado ahí. Entonces esos 3a es igual a 2a, y 2 por 2 es 4, entonces nos queda 3a es igual a 2a más 4. Entonces nos queda que si mandamos este 2a a este lado de la ecuación con signo negativo, pues solo nos quedaría a igual a 4, a lo cual ya encontramos el valor de a, que vendría a ser la ecuación 2. Vamos a darle fórmula látex para que se mire mejor de esa manera. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 2 en 1. Entonces pues nos queda que reemplazamos la ecuación 2 en 1, en donde vamos a encontrar el valor de x, donde ya conocemos el valor de a, y entonces vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Entonces x vendría a ser igual a raíz de a raíz de, como ya sabemos que a pues a vale 4, perdón, me equivoqué acá, vamos a cerrar eso de ahí. A vale 4, perdón, a vale 4. Entonces vamos a reemplazar ahora sí la ecuación de 2 en 1. Tendríamos que el valor de x es la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más 2 multiplicado por el valor de a, que era 4, entonces nos queda de esta manera, y desarrollándolo nos queda que x es igual 4 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más 2 por 4 sería 8. Entonces nos queda que x es igual a raíz cuadrada de 16 más 8. Entonces x vendrá a ser igual a la raíz cuadrada de 24 y entonces como esto nos da decimal,
pues la vamos a sacar en raíces, porque las alturas, los datos que hemos encontrado, pues lo hemos encontrado con raíces. Y pues lo vamos a descomponer ese 24, lo cual nos quedaría, le sacamos factor común, a lo cual pues nos queda de 2 elevado al cuadrado multiplicado por 2 multiplicado por 4. Entonces, ya haciendo eso, nos queda que x es igual a 2 para a 2 multiplicamos este de acá, nos queda 3 x vendrá a ser igual entonces a 2 por 3 es 6, entonces vamos a mover ese 2 al lado de fuera, a multiplicar la raíz para que nos quede como factor. Entonces nos quedaría 2 factor de 2 raíz de 6, raíz de 6, y esa vendría a ser el valor de x. Pues como esto era lo que necesitábamos encontrar del problema, pues podemos decir de que esa es la respuesta que queríamos encontrar de que el valor de x pues es raíz 2 factor de 2 raíz de 6, o x es igual a 2 raíz de 6. De esa manera queda resuelto el problema. Espero que se haya entendido lo que se trató de explicar.